Tengan todos los buenos días, que este día que está comenzando el Señor nos llene de fortaleza y con ese gran deseo de buscar siempre al Señor en las cosas que hacemos en nuestra vida. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, la promesa que Dios hizo a Abraham y a su descendiente de que ellos heredarían el mundo, no dependía de la observancia de la ley, sino de la justificación obtenida mediante la fe. En esta forma, por medio de la fe que es gratuita, queda asegurada la promesa para todos sus descendientes, no solo para aquellos que cumplen la ley, sino también para todos los que tienen la fe de Abraham. Entonces, Él es Padre de todos nosotros. Como dice la Escritura, te he constituido Padre de todos los pueblos. Así pues, Abraham es nuestro Padre delante de aquel Dios en quien creyó y que da la vida a los muertos y llama a la existencia a las cosas que todavía no existen. Él, esperando contra toda esperanza, creyó que habría de ser Padre de muchos pueblos, conforme a lo que Dios le había prometido. Así de numerosa será tu descendencia. Palabra de Dios. El Señor nunca olvida sus promesas. Descendientes de Abraham, su servidor, estirpe de Jacob, su predilecto. Escuche, el Señor es nuestro Dios y gobierna la tierra sus decretos. El Señor nunca olvida sus promesas, ni aunque transcurran 1000 generaciones, se olvidará el Señor de sus promesas, de la alianza pactada con Abraham, del juramento a Isaac que un día le hiciera. El Señor nunca olvida sus promesas. Se acordó de las palabras sagradas que había dado a su siervo Abraham y sacó a su pueblo con alegría, a sus escogidos con gritos de triunfo. El Señor nunca olvida sus promesas. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: yo les aseguro que todo aquel que me reconozca abiertamente ante los hombres, lo reconocerá abiertamente el Hijo del Hombre ante los ángeles de Dios. Pero aquel que me niegue ante los hombres, yo lo negaré ante los ángeles de Dios. A todo aquel que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará. Cuando lo lleven a las sinagogas y ante los jueces y autoridades, no se preocupen de cómo se van a defender o qué van a decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que convenga decir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor le dice, y nos dice también a nosotros, le dice a sus discípulos: yo les aseguro que todo aquel que me reconozca abiertamente ante los hombres, lo reconocerá abiertamente el Hijo del Hombre ante los ángeles de Dios. Pero aquel que lo niegue ante los hombres, el Señor lo negará ante los ángeles de Dios. Pero nos tenemos que preguntar qué es reconocer. No solamente se limita a que en una conversación voy a defender a Dios con capa y espada. No solamente se limita pensar solamente en eso. Lo que tenemos que hacer, de qué manera vamos a reconocer a Dios, es con nuestra vivencia. Nuestra vivencia es la que dice si de verdad estoy reconociendo a Dios abiertamente delante de los hombres
o no estoy reconociendo al Señor de la vida. El Señor quiere que nosotros seamos su testigo con nuestra vida, con nuestras obras, con nuestros ejemplos, delante de los hombres. Y para nosotros reconocer al Señor, tenemos que llevar una vida recta. Nos tenemos que esforzar para llevar una vida en medio donde yo me muevo cotidianamente, una vida cristiana. Esa es la mejor manera de reconocer al Señor, que los hombres vean nuestra vida y viendo nuestra vida, diga aquel hombre, aquella mujer de verdad es un testigo de Dios, porque a veces nosotros en nuestro trabajo, en nuestro hogar, con los vecinos, pues no estamos mostrando que estamos reconociendo a Dios. ¿De qué manera vamos a mostrar que estamos reconociendo a Dios? Cuando nosotros somos sutil con la gente, cuando le regalamos una sonrisa, cuando sabemos ser buenos amigos, cuando sabemos darle gracias a Dios en medio de la gente, cuando estamos hablando, cuando la gente ve que nuestra manera de hablar es una manera de hablar fina, que por nuestras palabras no sale ofensas, no sale malas palabras, sino siempre sale palabra refinada, siempre hablamos bien, siempre le mostramos a las personas que somos sus amigos. Nunca nadie puede decir de nosotros que hemos criticado a otra persona, que hemos señalado a otra persona, que no vean que nosotros estamos disponibles para hacer un favor, que estamos disponibles para escuchar, no para criticar, sino para ayudar. Cuando una persona ve que esa persona tiene, como dice por ahí, esa fibra, pues comienza a llamar la atención y a veces persona le dice, mire, ¿usted qué hace para mantener siempre ese buen ánimo? Y es ahí donde nosotros le vamos a mostrar que con nuestra vida estamos reconociendo a Dios y lo podemos invitar y decirle, mire, yo pertenezco a un grupo de oración, ese grupo de oración me llena mi vida y la persona pues tiene el ejemplo vivencial, ve a su amigo, ve a su amiga y dice, eso es verdad. Y esa persona se va a motivar a ir a ese grupo de oración, se va a motivar en buscar a Dios, se va a motivar de ir a misa, porque tiene un amigo, una amiga, que sin muchas palabras, pero con mucho ejemplo vivencial, le ha mostrado que él o ella está reconociendo a Dios, que es testigo y testimonio de Dios en la vida que está viviendo. Pero cuando nosotros queremos enseñarle a otras personas y lo invitamos a que camine el camino de Dios, pero nuestra manera de ser no está reconociendo al Señor, nuestra manera de ser es todo lo contrario, pues esa persona dirá, bueno, no sé a cuál Dios estará buscando esta persona, porque lo invita a uno para un grupo de oración y mire sus actitudes, su manera de ser, no sé a cuál Dios estará buscando. ¿Por qué? Porque con su vida no está reconociendo a Dios y es con nuestra vida que tenemos que reconocer a Dios y que la gente nos vea que somos testigos y que damos testimonio de lo que creemos, porque reconozco a Dios con mi vida. Y luego sí, si estoy reconociendo a Dios con mi vida, con mi testimonio, ahí sí tenemos que ser orgullosos en defender a Dios. En medio de una conversación lo estamos defendiendo y la gente que nos escucha va a decir, sí, es verdad, este hombre o esta mujer tiene esa vida, este hombre y esta mujer lo tenemos que escuchar porque reconoce a Dios y lo defiende también en los momentos, aunque Dios no necesita que lo defendamos, sí, porque Él es todopoderoso, pero a veces nosotros, con ese amor que le tenemos a Dios y lo estamos reconociendo con nuestra propia vida, pues como le dije, a veces tenemos que ser orgullosos para mostrarle a mucha gente que puede hablar mal del Dios de la vida. Así es la manera como nosotros tenemos que reconocer a Dios delante de los hombres. Y luego nos habla el Evangelio del pecado que no se perdona. A veces muchas personas pueden decir, bueno, ¿y cuál es ese pecado que no se perdona? Si Dios es tan bueno,
Dios perdona todos los pecados porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. ¿Cuál es el pecado que no se perdona? Y como le dije, muchas personas dirán, ¿y cuál es ese pecado para yo no cometerlo? Póngase a pensar, es el único pecado que no se perdona. Nos dice el Señor, todo aquel que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Pues, ¿cuál será ese pecado? El pecado es el siguiente: cuando ustedes y yo nos resistimos al cambio, cuando nos resistimos al cambio, estamos nosotros cometiendo ese pecado. Cuando no queremos cambiar, cuando no nos arrepentimos de aquel pecado que hemos hecho y no nos arrepentimos delante de Dios, ese es el pecado contra el Espíritu Santo. También cuando nosotros no buscamos o cuando nosotros decimos que no necesitamos la misericordia de Dios, ese es el pecado contra el Espíritu Santo. Cuando nos resistimos al cambio, cuando no nos arrepentimos de los pecados que cometemos y cuando nosotros decimos que no necesitamos de la misericordia de Dios, ese es el pecado contra el Espíritu Santo. Porque para que Dios nos perdone, necesitamos un corazón arrepentido, y si nosotros no nos arrepentimos, pues ¿cómo nos va a perdonar Dios si somos nosotros los que nos cerramos a su misericordia? Esos son los pecados contra el Espíritu Santo que nosotros debemos tener muy claro y muy pendiente. Es cuando nosotros nos cerramos a la misericordia de nuestro Dios. Pues bien, vamos a terminar como siempre en las manos de la Santísima Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta, cada día es lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me dejes nunca, no permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdame a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y a fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Pues queremos que el Señor nos reconozca, comencemos nosotros aquí en esta vida, teniendo una vida muy cerca de Dios, que con nuestra vida la gente nos diga y nos reconozca que somos testigos del Señor. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.